Dios es capaz de hacer, aunque tú no quieras. Esto fue con Lázaro, una persona que estaba putrefacta, una persona que tenía varios días de muerto. Imagínate que Dios no puede hacer contigo. Puede levantarte, Dios puede restaurarte. Quizás tú no tengas tu cuerpo completo muerto, pero quizás tenga la oración sepultada. El dueño de la vida, Él la da a quien Él quiere. Dios le bendiga y Dios le guarde. Te habla el pastor y evangelista Hansel Díaz. Hoy quisiéramos tratar un tema de suma importancia para el cristiano y es concerniente a la resurrección, ya que hemos visto a través de la historia y a través de otras religiones cómo se han manifestado estos tipos de acontecimientos, cómo Dios ha levantado personas de su tumba y a través de la iluminación de la palabra del Señor. También hemos visto estos tipos de acontecimientos. Hoy en día hemos visto personas que han sido resucitadas por voluntad de Dios, ¿verdad? No por voluntad humana o porque quisieran ellos resucitar porque sí, porque nadie tiene ese poder ni tampoco esa potestad de poder resucitar por sí mismo. Quisiéramos hoy tocar este tema sobre la resurrección. Y para dicho caso necesitamos leer la palabra del Señor, que sobre todo debe de ser lo prioritario en cada uno de nosotros como creyentes. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 20, a la altura del verso 1 en adelante, donde dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro, nótese esto, dice, y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, dice, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Subraye eso, pero no entró. Y luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Que Dios añada grandes bendiciones a su bella y hermosa palabra. Antes de indagar y profundizar en lo que es la palabra del Señor, tenemos nosotros que comprender de que Cristo era el dueño del poder. Cristo era el dueño de toda autoridad y que todo lo que se manifestaba, todo lo que se movía sobre la tierra, Él ya de antemano tenía el dominio y el control de cada una de estas cosas. Por tal motivo, tocar el tema sobre la resurrección para nadie debería de ser una sorpresa, porque dentro de lo que cabe, conforme a nuestra fe, hemos creído y hemos confiado de que Cristo tiene el poder aún sobre la muerte. Lo estipula la palabra del Señor y la Biblia no se equivoca. Él tiene el poder aún de levantar a aquellos que han fallecido. Y por eso tenemos que tocar el tema de la resurrección. Vamos a tocar varios puntos, varios tópicos sobre lo que es la resurrección. Pero quisiera abundar sobre la vida de Lázaro, porque antes de que Cristo resucitara hubieron manifestaciones en la Biblia que reflejaron lo que había de acontecer y reflejaron el poder y la autoridad que Cristo tenía en su mano. Vemos el caso de Lázaro, que dice la escritura allí que luego de haber muerto, dice que su hermana, bien dolida sobre la situación en la cual estaba pasando, dice que le dijo a Jesús: si tan solo hubieras estado aquí cuando Lázaro enfermó, él no habría muerto. Pero me llama la atención que Cristo no le pregunta otra cosa sino dónde lo pusieron. Cristo no llegó al lugar de Betania, Cristo no llegó allá, no fue al lugar a donde estaban la gente, donde estaban los dolidos, sino que Cristo fue al lugar donde Él podía solucionar ese problema. Y dice la Biblia que
Inmediatamente llevaron a Cristo al lugar a donde habían sepultado a Lázaro. Y dice que llegando allí, Cristo dice: no he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, muchas de las acciones que Cristo manifiesta está involucrada o entretejida por la fe con la cual nosotros le buscamos y nos entregamos a Él. Por eso Cristo dijo: si nosotros creemos, entonces veremos la gloria de Dios. Y me llama la atención porque Cristo quiso alimentar la fe de aquellos que estaban alrededor. Y dice la Escritura que luego de haber pronunciado estas palabras, dice que llamó a Lázaro por su nombre. Y dice que Lázaro, desde el sepulcro en el cual se encontraba, de allí dice que salió caminando. Esto es impactante, es poderoso lo que estamos viendo a través de la Escritura. Porque dice que solamente con los dichos de su boca, dice que pronunció el nombre de Lázaro y dice que Lázaro salió fuera del sepulcro. Es impactante porque me llama la atención, porque si nosotros no entendemos la situación en la cual están viviendo las personas que estaban allí, que se sentían identificados con Lázaro, aquellos que le dolía la muerte de Lázaro, es impactante que luego, después de 4 días, luego de que un cuerpo ya está putrefacto, luego de que ya un cuerpo está en total de descomposición, en deterioro, dice que Cristo llega y llama a Lázaro. ¿Cómo es posible de que una persona que esté muerta, verdad, se le llame por su nombre y aún así él responda? Porque dice la Escritura de que él estaba vendado completamente. En pocas palabras, coloquialmente, el hombre parecía un zombie. Pero eso no limitó de que el milagro de parte de Dios no se manifestara en la vida de Lázaro. Él dice la Biblia que estaba envuelto en sus lienzos, pero aún así no se limitó a caminar, porque había alguien que lo estaba llamando por su nombre. Imagínese usted, para sorpresa de muchos, que luego de que Jesús llama a Lázaro, Lázaro sale. Dice la Biblia de que Lázaro sale de su sepulcro y dice la Biblia que Jesús le dice a los discípulos: quítenle las ligaduras. En pocas palabras, él venía con los lienzos con la cual fue sepultado, él venía atado desde el lugar de donde lo habían puesto después de su muerte. Esto es impactante porque el poder que poseía Cristo para hacer que las cosas imposibles se volvieran posibles fue notorio a través de esta historia bíblica. Por eso no me sorprende si alguna vez bajo la misma condición te encuentres tú, o quizás otras personas se puedan encontrar bajo la misma condición. Pero lo que me llama la atención sobre sobre toda esta historia es que Cristo, a pesar de la incredulidad de otros, Cristo aún así hizo el milagro que necesitaba Lázaro en ese momento. Lázaro no confió, Lázaro no creyó. ¿Sabe por qué Lázaro no confió ni tampoco creyó? Porque Lázaro estaba muerto. Y cuando alguien está muerto no clama. Cuando alguien está muerto no respira. Cuando alguien está muerto no ora. Cuando alguien está muerto tampoco escucha. Pero dice que Cristo lo llamó por su nombre. Y eso fue un indicativo de que en Lázaro surgiera esa chispa de vida. Yo no sé si los tímpanos y los oídos de Lázaro estaban en descomposición. Probablemente que sí, porque luego de las 24 horas un cuerpo comienza a estar en un estado de descomposición. Pero cuando Cristo pronunció la palabra, algo se creó dentro de esa sepultura. Porque al sonar la voz de Jesús, dice que las cosas comenzaron a acontecer. ¿Cuánto más Dios no hará a través de ti? Tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, ¿cuántas cosas Dios no va a hacer? Aleluya, porque imagínate tú, esto fue con Lázaro, una persona que estaba putrefacta, una persona que tenía varios días de muerto. Imagínate que Dios no puede hacer contigo. Dios puede levantarte, Dios puede restaurarte, Dios puede darte vida, porque quizás no estemos en la condición de Lázaro, pero quizás hay cosas en nosotros que están muertas.
Y Dios tiene el poder de hacer que aquello que esté muerto recobre vida. Dios puede levantarte, Dios puede restaurarte. Quizás tú no tengas tu cuerpo completo muerto, pero quizás tenga la oración sepultada. Quizás tenga la devoción sepultada. Quizás tenga la santidad sepultada. Quizás tenga la moral sepultada. Pero Dios, a pesar de tu condición, Dios puede levantarte, Dios puede restaurarte, Dios puede darte vida, porque Él es el dueño de la vida. Si Él es el dueño de la vida, Él la da a quien Él quiere. ¿Acaso nosotros escogimos vivir en esta tierra? Sino que de su plena voluntad y de su plena potencia permite de que en nosotros tengamos esa chispa de vida para que podamos respirar, para que podamos hablar, para que podamos caminar. Entonces, lo que hay muerto en ti, Dios puede levantarlo, Dios puede resucitarlo. Dios puede hacer que aunque tú no creas, Dios puede resucitar aquellas cosas que están muertas en tu vida. Porque Jesús dijo bien claro: te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Se lo dijo a su hermana. Pero en ningún momento hubo una conversación con Lázaro. Lázaro se murió y dice que estando muerto, él no necesitó fe, sino que de la plena voluntad de Dios, Dios quiso resucitar a Lázaro. Por eso es que hay veces que Dios hace cosas en tu vida que no dependen de ti, sino que en los libros de Dios ya están escritas cada una de estas cosas sobre tu vida. Entonces Dios hace de que su voluntad se plasme sobre tu vida, aún tú siendo carente de fe. Eso me recuerda a mí en una ocasión que Dios quiso hacer una obra extraordinaria en la vida de alguien. Y Jesús le dijo bien claro: si tú crees, serás sano. Pero este hombre le dijo: Señor, ayuda mi incredulidad. Porque hay veces que la fe que tenemos no basta para Dios hacer el milagro. Bienaventurados aquellos que tienen fe, bienaventurados son. Pero si no la tenemos, roguemos al Padre, digamos: Señor, ayuda mi incredulidad. Que aunque yo no tenga la fe suficiente, yo sé que tú vas a mover el motor que hay dentro de mí para yo poder confiar en que esa obra será manifiesta. Así que no te desalientes. Piensa que si Dios lo hizo con Lázaro, ¿cómo no lo hará contigo? Para nosotros poder hablar de la resurrección, porque es un tema muy poderoso. Hablar de la resurrección es un tema muy poderoso, porque el mismo Cristo, luego de que resucita, dice la Biblia que se le presentó a sus discípulos. Los discípulos fueron al sepulcro a buscarlo y dice que él no estaba allí. ¿Por qué buscar al que vive entre los muertos? Jesús hizo una profecía de interpretación. Dijo: en 3 días yo me levantaré. 3 días. Es demasiado extraordinario tener el control sobre nuestra propia vida. Jesús dice: nadie me la quita, sino que yo de mi propia voluntad la entrego. ¿La entrego por quién? Por aquellas personas que se han perdido. Y hay una promesa que perdura en los tiempos. Porque Jesús dijo que Él resucitó primero, pero que luego resucitará nosotros con Él. Miren, déjenme tocar este tema porque es muy poderoso. Porque dice que luego de que Jesús resucita, dice que Él, levantándose de la muerte, dice que en el lugar de la sepultura, podemos decir en el cementerio, allí se levantaron personas juntamente con Él. Eso es muy poderoso. Eso es muy poderoso. Porque Él resucita, pero dice que varias personas resucitaron con Él. Eso es demasiado extraordinario. Imagínese usted una persona que tenía 40 años muerto. Y que cuando Cristo se glorifica, dice que por el poder de su resurrección, la gente que estaban cercano en el sepulcro comenzaron a resucitar también. ¡Wow!
Es que tenemos un Dios vivo, un Dios que tiene poder aún sobre las cosas que el ser humano no controla. Cristo resucita. Imagínese usted, pongámoslo así, un Judas, un Simón, un Aarón que tenía 3 años, 2 meses muerto, sepultado, pero que dice que cuando Cristo resucitó, dice que Él se levantó. Fue demasiado sorprendente. La Biblia especifica de que ellos fueron a sus hogares, fueron donde sus familiares, se presentaron. Imagínense el asombro que tenían la gente cuando vieron que esta gente se levantaron de su sepultura, que ellos lo lloraron, que ellos lo sufrieron, pero que fueron a su casa y le tocaron la puerta. Esto es muy poderoso. Esto es muy poderoso. Por eso yo te digo a ti, tú tienes que entender que Dios va a resucitar cosas en tu vida que tú pensabas que no iban a poder levantarse, que tú pensabas que Dios no iba a hacer la obra, y Dios va a comenzar a resucitar esas cosas que tienen mucho tiempo muertas, que tienen mucho tiempo sepultadas. Y la gente se asombrará por lo que Dios va a hacer en tu vida. Porque aquellas cosas que estaban muertas, aquellas cosas que están putrefactas, Dios le va a volver a dar vida, le va a dar color a esos días oscuros. Por eso la Biblia especifica: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Tienes que levantarte. Hay gente que te están viendo por ahí y creen que tú estás vivo porque tú caminas, porque tú quizás respiras, porque tú hablas. Pero Dios sabe y tú sabes de que hay cosas muertas en ti que tienen que levantarse. Yo vengo a hablar a alguien hoy. Dios quiere restaurar tu vida. Aquellas cosas que se han podrido, aquellas cosas que están mal oriente, Dios le va a dar un cambio a tu vida. Tú tienes que comenzar a creer, y si no crees, comienzas a decir: Señor, yo aunque no tenga la fe suficiente, pero ayuda a mi incredulidad. Yo necesito ser restaurado y levantado. Esto es muy poderoso, porque estamos hablando del poder de la resurrección. Aquel que tiene la potestad de hacer que las cosas imposibles se vuelvan posibles. ¿Acaso tu problema es más grande? ¿Acaso tu problema es más grande que el problema de Lázaro? Hay un dicho popular que dice que el muerto con tierra tiene. No, el muerto con tierra no tiene. El muerto solamente lo que necesita es que Cristo venga a su vida. Wow, Dios mío. Por eso Jesús dijo: yo soy la resurrección, yo soy la vida. Por eso Jesús también especificó y dijo: óyeme, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces no se trata simple y llanamente de lo que tú puedes hacer, se trata de lo que Dios puede hacer en tu vida. Las proezas de Dios no se limitan a lo que tú piensas o a lo que tú crees. Dios es demasiado alto, demasiado sublime para Él rebajarse simple y llanamente a una condición por la que estés pasando. Dios es capaz de hacer aunque tú no quieras. Yo he visto gente que no estaban en los planes ellos hacer algo, pero Dios lo pone. Yo he visto gente Dios traerla a su voluntad, ellos no queriendo, que es un tema muy debatible. Pone el querer como el hacer en nosotros, de su buena voluntad. Entonces Dios sabe cuándo levantarte, cuándo restaurarte, cuándo darte vida, porque en su plena voluntad Él conoce verdaderamente lo que tú necesitas. Porque a veces lo que tú piensas que necesitas no es lo correcto, ni mucho menos lo que verdaderamente necesitas. Porque a veces la voluntad de Dios provee en lo que verdaderamente, bajo una eficiencia, es lo que tú necesitas. Por eso es importante tocar el tema de la resurrección, porque es poderoso este tema. Es poderoso. Nosotros podemos estar muertos para Dios, pero Dios puede levantarnos hoy. Nunca es tarde. Dios puede restaurarte, Dios puede socorrerte. Mire algo. Cuando Cristo resucita, dice la Escritura de que Él se le aparece a sus discípulos.
Dice que de camino a Emaús, dice que allí se le apareció a ciertos hombres que iban caminando. Y dice que en pleno camino, en la trayectoria, allí ellos estaban hablando de Jesús. Porque fue un boom, la muerte de Cristo fue un boom. Estaba todo el mundo hablando sobre el tema. El tema era trending topic. El tema estaba en tendencia. Todo el mundo hablaba de la muerte de Cristo. Y se especulaba, decían, quizás no se levanten más. Los mismos guardas, los sacerdotes pusieron guardias para que custodiaran la sepultura. Porque ellos habían escuchado de que Cristo se tenía que levantar. Y ellos estaban tocando estos tipos de temas. Y dice que Cristo se les reveló, se le apareció en el camino. Y dice la palabra del Señor de que cuando iban caminando juntos, empezaron a dialogar. Imagínese usted lo extraordinario que es tocar un tema, buscar especulaciones, desarrollar, aprender, conocer más a Dios. Y que Dios comience a caminar contigo. Eso es demasiado sobrenatural. Porque dice la Biblia que Cristo se acerca a ellos, comienza a dialogar con ellos, pero que todavía ellos no saben que es Cristo. Porque el Cristo que ellos conocían era un Cristo que tenía otra apariencia, tenía otro rostro, quizás tenía otro color de piel, otro color de ojos, otro color de cabello. Quizás era más alto o más bajito, yo no sé. Pero la Biblia especifica de que ellos no lo conocieron. ¿Sabe por qué? Porque luego de la resurrección de Cristo, Cristo tenía un cuerpo glorificado, semejante a los ángeles. Lo revela cuando la sobre la resurrección. Jesús lo dice: cuando seamos resucitados tendremos un cuerpo glorificado. Esto es demasiado sobrenatural. Él dice: tendremos un cuerpo glorificado. Y cuando el cuerpo es glorificado, es un cuerpo que no se sujeta a las leyes terrenales. Es un cuerpo que toman apariencias de cualquier cosa. Porque que la Biblia, por eso, haciendo un paréntesis, por eso es que los demonios, al tener un tipo de cuerpo diferente al de nosotros, ellos pueden transformarse, tomar apariencia de lo que ellos creen. Ellos pueden llegar aquí con una forma animal, porque su cuerpo se lo permite. De tal manera que Cristo también llegó con otro rostro, quizá con otra estatura, quizá con otro color, pero los discípulos no lo conocieron. Y nótese algo, vamos a navegar un poquito más profundo, porque la Biblia dice que luego de haberlo hablado con ellos de camino a Emaús, dice la palabra del Señor que allí ellos se sentaron y comenzaron a comer. Cuando comenzaron a comer, Cristo comenzó a predicarle y hablarle de Él mismo, porque el único que tiene el poder de hablar de sí mismo es Dios. Si de mí mismo, de los acontecimientos que yo vivo, que yo y no es para la gloria de Dios, en vana es esta administración, en vana es esta predicación. Entonces la Biblia no se equivoca. La Biblia no se equivoca, porque la palabra del Señor revela de que luego de que se les aparece a estos discípulos, ellos comprendieron de que con quien estaban hablando era con Cristo. Cuando se le aparece a los discípulos, dice la Biblia también que le pasó lo mismo. Dice que estaban pescando y dice que Jesús estaba en la orilla, y dice la Biblia que él vociferó y comenzó a decir: tiren la red a la derecha. Y dice la Biblia que los discípulos dijeron: pero ¿cómo es posible? Tenemos la noche entera pescando y no hemos pescado nada. Wow, esto es demasiado sobrenatural, porque la Biblia nos enseña de que luego de que él resucita, aleluya, y se le aparece a estos discípulos, él le manifiesta un tipo de milagro. Le manifiesta un tipo de milagro, porque le dice: tiren la red a la derecha. Y dice que cuando la tiraron a la derecha, dice que toda la red se llenaron de peces. Se llenaron todas. Dice tanto los peces que las barcas se estaban hundiendo. Wow. Las barcas se estaban hundiendo. Cuando Pedro ve esto y ve el milagro que se manifestó, me imagino yo que por la mente de Pedro pasaron muchas cosas extraordinarias. Pedro confiando y sabiendo de que al Jesús a quien él seguía tenía poder y autoridad aún por encima de la muerte.
Dice la Biblia que se arrojó de la barca, comenzó a nadar. Y dice la Biblia que llegó a la orilla y allí encontró a Jesús que estaba sentado. Pero había una duda dentro de él, porque él no comprendía si verdaderamente era él. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que tenía otro rostro, tenía otra apariencia. Por eso los discípulos no lo pudieron reconocer. Y eso es lo que pasa en medio de nosotros. Aleluya, que luego de que llegamos a Cristo, Cristo nos cambia, Cristo nos transforma. Aquellas cosas que estaban muertas, Dios las resucita. Por eso es que nos vamos a encontrar con personas que antes nos conocían de una manera, pero que luego de que Cristo llegue a nuestra vida, nos van a tener que conocer de otra. Seremos irreconocibles, porque la gloria de Dios va a posar sobre nosotros y nos dará un cambio a nuestra vida. Entonces, Pedro, bajo esta condición, se preguntaba dentro de sí: ¿será él? ¿Será él? Al otro discípulo que andaba con él, me imagino yo que le ojeaba y le decía: ¿será él? Pero dice que Cristo desapareció de en medio de ellos. Esto es demasiado sobrenatural. Es demasiado sobrenatural. Ahora, ¿cuáles eran las intenciones de Cristo para aparecerse y revelarse con un rostro distinto que ni sus propios discípulos más íntimos pudieran conocerlo? Por eso Cristo reveló, Cristo lo dijo. Cristo dijo: bienaventurado el que cree sin ver. Wow, muy poderoso. Por eso fue que Tomás en una ocasión dijo: no, para yo poder creer lo que ustedes me están contando, yo necesito verlo. Wow, eso es muy grande. Dice la Escritura que en otra ocasión estaban todos los discípulos reunidos y Cristo se le apareció en medio. Dice que se le apareció en medio, porque ya Cristo no necesitaba necesidad de puertas. Ya Cristo no tenía necesidad de ventana. Cristo tenía un cuerpo glorificado. Ya Él podía aparecerse y revelarse cuando Él quisiera, como Él quisiera y en la forma que Él quisiera. Por eso fue que cuando se le apareció en medio, dice que los discípulos se espantaron. Y Tomás, el que estaba ahí, comenzó a ver a Jesús. Y Jesús le dijo: Tomás, ven para que crea. Mete la mano en mi costado. Tomás le dijo: no, ya no es necesario porque ya te estoy viendo. Wow. Porque antes mis oídos te habían escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Ya no es necesario, porque ya yo veo que tú eres grande, que tú eres poderoso. Entonces está el misterio de la resurrección. Entonces tenemos garantía, porque si Él resucitó primero, nosotros también resucitaremos con Él. Por eso la palabra del Señor en el libro de Corintios capítulo 15 revela allí que nosotros seremos alzados hacia su presencia, lo que quedamos. Y dice que lo que hubiésemos muerto ya bajo la voluntad de Él y viviendo conforme a Él, dice que seremos juntamente levantados con aquellos que murieron en Cristo. Y dice que nos reuniremos con Él en una nube. Esto es muy extraordinario. Nótese algo: la resurrección puede pasar. La Biblia habla de la primera resurrección y también habla de la segunda resurrección, que es otro tema aparte, que tendríamos que trabajarlo a profundidad. Entonces, la primera resurrección tiene que acontecer. Necesitamos nosotros estar en su presencia, juntamente con Jesús. Por eso te exhorto de que cada día de tu vida tú te acerques más a Él. Aprende a conocerlo, vive para Él. Ora a su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Y si hay algo muerto en ti, sigue confiando y sigue creyendo, porque Dios tiene el control de cada una de tus acciones, sobre tu vida cotidiana. Yo no sé si lo que está muerto en ti es tu matrimonio. No sé si lo que se te murió, no sé qué fue lo que se te murió, pero sin embargo Dios es el que tiene la última palabra sobre tu problema.
Y la Biblia dice que Dios tiene palabras de bien y no de mal sobre sus hijos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero que esta palabra sea de gran edificación para tu vida y que el Todopoderoso te acompañe hoy, mañana y siempre. Que seas de gran bendición. Te invito a que te suscribas y compartas este contenido. Dale like